Ya, pastor. Amén. Amén, amén. Bueno, yo quisiera saludar a todos aquellos que están conectados por los diferentes medios de comunicación. Yo quisiera saludarles, desearles una linda tarde y más que nada una sesión de conocimiento, de enseñanza, de revelación y de transformación de nuestras vidas, porque todo este estudio a lo que nos lleva es una transformación. El Señor quiere que seamos transformados, que tengamos una nueva formación por medio de lo espiritual. Hemos tenido ya una formación natural, una formación del alma, de nuestro intelecto, pero ahora el Señor, a través de su palabra, busca la transformación para que vayamos siendo conforme a Cristo, conforme a Él que nos ha salvado, que nos ha llevado de su mano. De hecho, el Señor nos ofrece el día de hoy una sesión llena de enseñanzas, llena de profundidad, pero también de esperanza. Vamos a hacer un sumario de lo que por mi parte yo expuse el viernes pasado. Vamos a el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 26. El tema fundamental y principal que traté fue la relación de Juan con Jesús. Y analizamos el viernes pasado las diferentes áreas de análisis en cuanto a esa relación. La palabra de Dios nos dio gran enseñanza al respecto. Pero ahora nos la viene a concretar y a enfocar en este pasaje, Juan 3, 26 al 30. Miren, dice así. Me gustaría si alguna de ustedes quiere leer este pasaje que es tan importante. Amén. Adelante. Dice la palabra de Dios. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de lo alto, del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Amén. Gracias, hermana. Cierra tu micrófono. Amén. Bueno, en esencia, Juan dijo, el que tiene la esposa es el esposo. El que tiene la esposa es el esposo, ¿verdad? En el versículo 29. Mas el amigo del esposo, que es Juan, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dijo Juan. Y habla de el esposo, que es Cristo, y la esposa es la iglesia. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Qué señal tan tremenda de humildad de Juan el Bautista. No podemos más que asombrarnos de cómo el Espíritu Santo que estaba en el corazón de Juan desde el vientre de su madre Elizabeth, lo dice la palabra de Dios. Todavía nos vamos a ocupar un poco más de este asunto de Juan, porque la palabra que estamos estudiando sigue abundando
en esta relación, yo me quedé en el versículo 11 del capítulo 11, ahí terminé, en el cual decía que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, que es nuestro tema, el reino de los cielos, el más pequeño mayor es que él. No nos vayamos en la mala interpretación de las palabras. Más pequeño quiere decir el que empieza, el que apenas está naciendo en el reino de los cielos. Y pues Juan vino junto con el Señor Jesucristo, vino a anunciar el reino de los cielos, el reino de Dios. Y pues todos eran pequeños. Habían nacido y estaban aprendiendo a base de las enseñanzas y las ilustraciones lo que significaba el reino de los cielos. Todos eran pequeños, Pedro, Juan, Santiago, Tomás, en fin, todos. No había ningún grande. Sin embargo, de los profetas, el más grande es Juan. Eso es lo que dijo el Señor. Y dice que, pues, esa es la situación, que estamos hablando de dos situaciones. Uno, los profetas que terminaban con Juan, una larga lista de profetas de cientos o miles de años, terminando con Juan el Bautista y empezando con los más pequeños, los discípulos de Cristo. Dice el versículo 12 de Mateo 11, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esta tiene una cita paralela. Vamos a Lucas 16:16. Si alguien ya lo encontró, por favor, ayúdeme a leerlo rápidamente. Lucas 16:16. Amén. Dice, la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. El reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan. Otra interpretación de las palabras es: se abre paso violentamente, se esfuerzan, se abren paso violentamente, es tratado con violencia el reino de los cielos. Otra frase es: los violentos lo arrebatan. ¿Y qué explicación daríamos a esto? Porque dice todos los profetas, versículo 13, todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aquí está claramente el término de todo el mover profético. Termina con Juan. Miren, esto nos sirve mucho como cristianos, amados hermanos. Pueden surgir hoy en día personas que dicen que profetizan, pero aquí dice que todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. El término de la profecía es Juan. Juan. Y hay otras cosas que están en el Nuevo Testamento que vamos a aprender a interpretar en esta sesión.
¿por qué dice que muchos sufre violencia? Al abrirse la posibilidad del reino de Dios, todos los que estaban marginados, según pues el antiguo pacto y la manera como habían usado este antiguo pacto, los habían dejado fuera. Aquí vemos que el mismo Mateo no se le permitía asistir a las sinagogas porque era un publicano. Las personas que llevaban una conducta diferente a lo que el templo ordenaba, pues estaban fuera. Y muchos más que se sentían rezagados, que se sentían relegados, que se sentían afuera, ahora ven la oportunidad de entrar. Y esto pues es como cuando se va a asistir a un evento y la puerta apenas está abriendo y las gentes quieren entrar porque es su mayor deseo entrar a ese evento. Y vemos que casi se empujan, forzan la puerta y entran con violencia. Verdaderamente había un anhelo entre el pueblo de que se abriera la puerta, que los fariseos, el templo tenían cerrada prácticamente para el alto porcentaje de las gentes. Y ya no se diga de los gentiles, que era imposible que se beneficiaran de las promesas dadas a la humanidad a través de los padres y de los profetas. Porque los que administraban este sistema habían cerrado las puertas. Ahora las puertas se abrían y se abrían con violencia, y los violentos entraban buscando ese alimento, esa posibilidad del reino. Entonces, pues esa es la explicación al versículo 12 y 13. También había violencia en contra. El estado de cosas, los que querían mantener el estado de cosas que había venido sucediendo por cientos, por miles de años, no querían que cambiara nada, y ellos también mostraban violencia, y en esa violencia pues tanto murió Juan como murió Jesús en la cruz del Calvario, cumpliendo su ministerio. Ahora viene el versículo 14, y el versículo 14 nos va a abrir pauta para estudiar más profundamente dos nombres que están muy asociados en la palabra de Dios: Elías y Juan el Bautista. Dice Jesús en el versículo 14, y si queréis recibirlo, se refiere a Juan, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Los estudiosos de la profecía del Antiguo Testamento tenían como referencia al profeta Elías. Se había mencionado varias veces. La mención más importante ya la estudiamos en Malaquías 4:5. Vamos de nuevo, porque tenemos que empaparnos nuevamente. Malaquías, nada más den para atrás unas hojas. Malaquías es el profeta, el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías 4:5 dice así. Dice: he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Esta es la última profecía del Antiguo Pacto. Si ustedes ven, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y luego ya hay una hoja en su Biblia que dice Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. La anunciación de la venida, como dice aquí, envió al profeta Elías, es algo que no podemos dejar pasar. ¿Por qué dijo que envió al profeta Elías? Ya vimos que la revelación que tuvo el padre de Juan el Bautista en Lucas, ¿verdad? Diciendo, vamos a, ya que estamos... Dice Lucas capítulo 1, versículo 17, hablando de Zacarías, que recibe una revelación, ¿verdad? Allí estando en el lugar santísimo, ministrando el incienso en la tarde, y el arcángel Gabriel se le aparece y le da una revelación. Y le dice, el ángel del Señor, ¿verdad? Aquí dice el ángel del Señor, pero en otro lado dice que es el arcángel Gabriel. Y le dice, no temas, tu oración ha sido oída, vas a tener un hijo, tendrás gozo, alegría, será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, lo que decía Malaquías, irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías. No es que Elías iba a nacer nuevamente, en este caso no es la persona de Elías, pero es la unción, es Dios en la unción que le dio Elías, la misma unción la iba a recibir Juan el Bautista. Y la predicación de Juan, que anunciaba la venida del Salvador y del reino, pues iba a traer restauración en las familias, ¿verdad? Los padres para con los hijos para con los padres. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que en Lucas 1 nos habla de por qué se asocia Elías y Juan. En Mateo 11:14 nos dice, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Es un versículo tan breve, pero no es fácil entenderlo. ¿Por qué deberíamos recibirlo? Está hablando de Juan el Bautista. ¿Que no al que recibimos es al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo en nuestro corazón? ¿Por qué tenemos que recibir a Juan? Dice, si queréis recibirlo, dijo Jesús, él es aquel Elías que había de venir. Y bueno, yo estuve discerniendo qué significa este versículo. Y al recibir este concepto de que él es el Elías que había de venir, es recibir la palabra de Dios. Es recibir el mover profético de Dios. Es recibir la revelación de Dios. Muchos no querrán recibirlo, pero Jesús lo puso como opcional. Si tú quieres recibir la revelación de Dios, el mover profético de Dios, pues recibe que Él es aquel Elías que había de venir, el cumplimiento de Malaquías 4 del 5 al 6, ¿verdad? Anunciado por el ángel al sacerdote Zacarías, padre de Juan el Bautista. Jesús lo único que hace es confirmar lo que ya la palabra de Dios nos está diciendo en todos los pasajes que estamos estudiando.
Y yo te pregunto, ¿tú eres de los que quieren recibir la palabra profética? ¿Quieres abrir tu mente y tu corazón para entender la profecía? ¿Quieres entrar a las profundidades del estudio de la palabra? Dice Jesús, pues recíbelo. Recíbelo y sé bendecido por la revelación que venga a tu vida. Hay una cita paralela en Mateo 17 del 10 al 13 que nos va a llevar a otro discernimiento y a otra enseñanza. Mateo 17 del 10 al 13. Lo leo yo en este caso. Dice así: entonces sus discípulos estoy en el pasaje de la transfiguración, Mateo 17. Y resulta que aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. No lo voy a leer, no vamos a estudiar el pasaje, nada más vamos a estudiar la parte que se refiere a Elías. Y ya después de que apareció Moisés y Elías con Jesús, hablando con él sobre lo que había de suceder en Jerusalén, y los discípulos pues se postraron, tuvieron temor. Jesús les dio ánimo, los tocó, los levantó, les dice que no teman. Y ya Moisés y Elías ya desaparecieron, ascendieron, ya no los vieron. Y Jesús descendió del monte descendió con los discípulos. Y la pregunta de los discípulos tenía mucho que ver con lo que estamos estudiando, versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y miren lo que contestó Jesús. La verdad, esta respuesta nos lleva a otras preguntas y a otras respuestas, y así vamos profundizando y aprendiendo. Respondió Jesús y les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Aquí resulta que pues Elías, o sea, Juan el Bautista, ya había sido encarcelado, quizás estaba a punto de morir o ya había muerto, no sabemos. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que Jesús les había hablado de Juan el Bautista. O sea, claramente ese Elías profetizado se había venido a hacer carne, en su aspecto profético y espiritual, en Juan el Bautista. Y Juan el Bautista ya había venido. Y dice que restaurará todas las cosas. Todas las cosas. Amén. Amén. En Juan 1:21 también hay otra pista sobre esto. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan 1:21. Dice así. Testimonio de Juan el Bautista. Y le preguntaron, ¿qué pues? A Juan, ¿eres tú Elías? Y miren lo que dijo Juan, no soy. O sea, realmente no era Elías. Nos cuesta trabajo entender la palabra cuando dice, es el Elías que había de venir. Y luego le preguntan a Juan, ¿eres tú Elías? Y él dice, no soy. ¿Eres tú profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y entonces él cita a Isaías.
y dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que, versículo 24, y los que habían sido enviados a preguntarle a Juan quién era, eran de los fariseos, y le preguntaron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan respondió y dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. No soy digno de desatar la correa de su zapato, de su calzado. Muy humilde Juan. Ciertamente era el Elías prometido en el espíritu, en el poder de Elías, pero él decía, yo vine, según Isaías, a clamar en el desierto a todo el que quiera escuchar. Enderezad el camino del Señor. Enderezad el camino del Señor. Enderezad el camino del Señor. Vamos a otro tema que habla de Elías. Apocalipsis 1:10. Me van a decir, ay hermano, ya te fuiste muy lejos. Bueno, pues Apocalipsis 1:10 es la introducción del Apocalipsis. Y habla de algo que se ha mencionado aquí, el día del Señor. El día del Señor. En Apocalipsis 1:10 dice, hablando de Juan, yo Juan, en Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Miren, yo he oído interpretaciones de que dicen, pues era un domingo. No, hermanos, no era un domingo, era el día del Señor. El día del Señor es el día de la venida del Señor. La segunda venida del Señor, que es cuando empieza propiamente el Apocalipsis. El Apocalipsis de San Juan es el relato de la segunda venida del Señor. Es el día del Señor. Y el día del Señor abarca todos los sucesos del Apocalipsis. Todos los sucesos. Estaba en el día del Señor. Claramente lo dice. La segunda venida de Cristo. ¿Y por qué digo que esto nos lleva a algo que va a suceder más adelante sobre Elías? Y que puede ser también algo que Jesús había aún anunciado. Pues en el día del Señor y todos los sucesos que suceden en el día del Señor, la venida de Cristo a la tierra, con su iglesia, no viene por su iglesia, es con su iglesia y viene a juzgar a la iglesia, y allí empieza, ¿verdad?, el mensaje a las 7 iglesias, que es propiamente el juicio de la iglesia. Que no podía quedar sin que se diera palabra al respecto. Y más adelante en Apocalipsis 11, de 3 al 11, vamos a Apocalipsis 11, del 3 al 11, dice lo siguiente. Ya me metí en un tema muy complejo, pero ahí nos llevó Elías. Elías nos lleva hasta allá. Amén, está tronando fuerte el cielo. Se ve que la palabra profética está fuerte. Dice Apocalipsis 11:3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio.
Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguien quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, a los 2 testigos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Está hablando de Jerusalén. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, está hablando de Jerusalén, murieron número de 7,000 hombres, se aterrorizaron, dieron gloria al Dios del cielo. Pues resulta que estos 2 testigos, por todas las características, los 2 profetas, pues se puede, aunque no lo dice explícitamente, pensar que eran Moisés y Elías. Moisés, como fue en la transfiguración. Y todo esto en el Apocalipsis es parte del día del Señor. Así pues, regresemos a nuestro estudio de Mateo, que ya nos llevó hasta Apocalipsis, porque así es el Señor, así es el Señor. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. No todos escuchan, no todos oyen, hay que tener un oído para oír la palabra profética. Y exhorta con este argumento, versículo 16: ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, muchachos ociosos que andan buscando en qué entretenerse, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis. Los muchachos de esa época tenían varios juegos. Jugaban a las bodas, y para jugar a las bodas pues tocaban la flauta y danzaban. O jugaban a los sepelios, a los funerales: os endechamos y no lamentaste. Hay gente así, no sabe a qué jugar, no sabe qué juego está jugando, no saben dónde está parado proféticamente, y están desorientados. Así es una generación perdida, desorientada. Y les exhortó y dijo: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor y de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Queda a la sabiduría de cada quien interpretar estos párrafos, porque dice: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Por los hijos de quién? Por los hijos de la sabiduría. Y yo te pregunto, ¿tú eres un hijo de la sabiduría? ¿La sabiduría ha dado luz en tu vida? ¿Cada día entiendes más la palabra de Dios? ¿Cada día comprendes más los propósitos de Dios para tu vida? Amén. Porque dice que la sabiduría es justificada por sus hijos.
por el testimonio que dan sus hijos. Amén. Y la sabiduría es Cristo. Allí en Proverbios dice, yo la sabiduría. Algún día estudiemos Proverbios, vamos a estudiar Proverbios. La sabiduría es justificada por sus hijos. Y yo creo y declaro por la fe que todos somos hijos de esa sabiduría, la sabiduría de Dios en Cristo. Amén. Dejo el micrófono con mucho gozo a Yazaret para que continúe con la enseñanza. Adelante, Yazaret. Bien, hermanos, pues vamos a continuar con Mateo 11:25. Voy a continuar con lo que sigue. Esto que ha hablado el pastor y que hemos hablado del estudio pasado, todo ocurrió en el mismo capítulo y está ligado por algo. Mateo lo escribe de esta forma. Y vamos a ver qué dice Mateo 11:25. Esta es una invitación que Jesús hace personalmente a todas las personas, ¿verdad? Es la primera vez que Mateo narra o relata una invitación como esta, ¿verdad? Abiertamente al público. Y entonces dice la palabra de Dios, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vimos en el estudio pasado, ¿verdad? Un poco del contexto de esta invitación. En aquel tiempo, dice, inicia Mateo, ¿verdad? Esta porción de la palabra. Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Mateo llama aquí mucho la atención, ¿verdad? Porque esta pudo haber sido la última invitación de Jesús durante su principal ministerio en Galilea. Porque mientras ofrecía a las personas una última oportunidad para ser salvas, ¿verdad? Después de que de todo lo que había hecho sobre Galilea, ya vimos cuál fue su enojo, su exhortación que hizo en el estudio pasado, ¿verdad? Anteriormente, después de haber hecho tantos milagros, ¿verdad? Que atestiguaban toda su divinidad y todo lo que él era, ¿verdad? Que él era el Hijo de Dios. Y después de predicar a detalle el mensaje del evangelio, ¿verdad? Y de la vida de los ciudadanos del reino y enseñar sobre el reino, después de haber enviado a 12 hombres y 70 después, ¿verdad? Los habitantes de Galilea, que era el principal lugar donde él predicó en su ministerio, ellos tuvieron pues otra oportunidad de aprender de Dios y de caminar hacia la salvación, ¿verdad? Más que cualquier otro pueblo, ellos atestiguaron sobre todas estas cosas. Pero a pesar de esta gran oportunidad, casi todos rechazaron a Cristo y su mensaje, ¿verdad? Ya sea por hostilidad, por lo que las palabras de Jesús causaban en ellos, o por indiferencia, como ya vimos en el estudio pasado. Y a pesar de que la nación, ¿verdad?, le había dado la espalda a Jesús, él siguió llamando a ese remanente que estaba cansado de llevar sus pesadas cargas espirituales, ¿verdad? Y que él intentaba reposar en la gracia de Dios, como Jesús después dejaría claro. Las únicas alternativas posibles ante esto era aceptar a Cristo o rechazar a Cristo. Aquí nos deja varias enseñanzas, dos enseñanzas. Una persona está por Cristo o está en contra de él.
No hay otras opciones, hermanos. No es como que a veces sí y algunas otras veces no. En consecuencia de esto, pues la enseñanza de Jesús se dirigió más específicamente a aquellos que lo aceptaban o lo rechazaban, ¿verdad? Uno al lado del otro, como vimos en el estudio pasado, donde la gente que lo rechazó dictó juicio sobre ellos, o los que iban a aceptar venir a él. Ahora, después dice, respondiendo, dijo. Este respondiendo, dijo, es un modismo hebreo que significa hablar abiertamente. A diferencia de hacerlo de manera privada, ¿verdad? O confidencial, esta era una invitación abierta de Jesús a seguirlo, ¿verdad? Era universal a todo el mundo. Cuando él oró, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Jesús llamó la atención, ¿verdad? De la relación tan única que él tenía con su padre, ¿verdad? Y así como deja en manifiesto el control soberano del Padre sobre la salvación. Ajá, o sea que la salvación proviene de Dios. Entonces, esta salvación es una provisión del Señor del cielo y de la tierra. Y esto quiere decir que esto no es un resultado, la salvación no es resultado, hermanos, de sabiduría o de planes o de propósitos humanos. Ajá. Y por esta verdad es que Jesús le dice al Padre, a su Padre, te alabo. A todo creyente, hermano, evangelista, ¿verdad? Nos debe de quedar bien claro esto, porque a veces nos desilusiona cuando compartimos la palabra, nos llega a desilusionar que la gente no quiera creer, ¿verdad? Les predicamos nuestro testimonio, les decimos, mira, es que Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, y la gente simplemente dice, no quiero saber nada de tu Dios, ¿verdad? Y a veces esto nos puede llegar a hacer pensar, es que, ¿qué más puedo hacer, verdad? Como evangelista, como alguien que comparte el evangelio. ¿Qué otro enfoque puedo tomar? ¿Cómo puedo hacer para que el mensaje sea convincente? Sin embargo, debemos de saber que va a haber personas que van a rechazar a Cristo sin importar cuán clara, sensible, poderosa, ¿verdad? Sea la presentación del evangelio. Y nos dolemos por quienes no quieren ser salvos. No es que no puedan, no quieren, porque la salvación está ahí a la mano, pero la gente decide, ¿verdad? No creer, rechazarlo. Entonces, Jesús lloró por Jerusalén, ¿verdad? Cuando sus habitantes no lo recibieron. Y al igual que Cristo, nosotros debemos alabar al Padre, ¿verdad? Porque todas las cosas están bajo su control. Ajá. Él sí conoce todo el panorama y su plan soberano para la humanidad, ¿verdad? No va a frustrarse. Él ya especificó cuál es su voluntad, él ya especificó las cosas que iban a pasar y eso nada lo puede frustrar. Entonces, el rechazo de los hombres, que los hombres hacen a Cristo, pues demuestra el fracaso de la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gobierna el pecado sobre ellos, pero no el fracaso de Dios. Entonces, esto es una enseñanza para todos los que predicamos el evangelio, ¿verdad? Y compartimos con otras personas. Nuestra responsabilidad que sí tenemos delante de Dios es simplemente hacer que nuestro testimonio sea fiel, como dice Primera de Corintios, ¿verdad? Pero es solamente responsabilidad única de Dios hacer eficaz el mensaje en la vida de los hombres. Entonces, como Jesús tenía una confianza inquebrantable, ¿verdad? A la voluntad de su Padre, él pudo descansar en esa voluntad. Él primero, cuando él dice, vengan a mí, y los haré descansar. El primero descansó en su Padre, en esta voluntad, y entonces él ofrece alabanza sin importar la respuesta que las personas le dieran. Y entonces cuando hace esto, ¿verdad? Jesús invita compasivamente a todo aquel que lo estaba escuchando a venir a él y ser
salvos. Y de esta manera entonces Jesús estableció algunos elementos que vamos a ver que constituyen una invitación a la salvación. El primero, estos elementos que él enseña es la humildad y la dependencia. Porque dice más adelante 11:25 y 26, dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. La causa específica, ¿verdad?, que produce alabanza a Jesús es la sabiduría soberana de Dios, ¿verdad? Al esconder estas cosas de los sabios y de los entendidos y revelárselas a los niños. Él agradece a su Padre que el primer paso para la salvación sea la humildad. Es decir, llegar a Dios en total desesperanza de nuestro propio mérito, de nuestras propias fuerzas, de nuestros propios recursos. No es por accidente que la primera bienaventuranza, y que ya estudiamos en el Sermón del Monte, sea bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino entonces pertenece únicamente a los humildes. Sus enseñanzas sobre el que él era, ¿verdad?, el Hijo de Dios, su señorío, su posición de Salvador, y también su posición sobre la salvación, la sumisión, el discipulado, se centraron por completo en el reino de Dios. En este reino donde Él se pone como Señor y soberano, ¿verdad? Y donde Él invita a un pueblo a morar en este reino, ¿verdad? Por gracia, mediante la fe, y donde se realiza, donde somos invitados a realizar su voluntad. Entonces, el Señor, Él no excluye de su reino a las personas inteligentes, no quiere decir eso, ¿verdad? Porque dice que escondió esas cosas de los sabios y los entendidos. No es que el Señor los excluya, sino más bien excluye de estas cosas a las personas que confían en su propia inteligencia. Pablo era una persona muy inteligente, él era un erudito, era brillante, muy culto, ¿verdad? Pero él no dejó de ser inteligente cuando él conoció a Cristo, pero él dejó de confiar en esa inteligencia para discernir y entender los asuntos espirituales y divinos. No es la inteligencia lo que el Señor excluye, sino el orgullo intelectual. Lo que deja a los hombres fuera del reino es el orgullo. Dice Salmo 138:6, porque Jehová es excelso, atiende al humilde, mas al altivo él mira de lejos. Pablo entonces declaró también, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso lo dijo en 1 Corintios 2, 9 y 10. Entonces, la verdad espiritual de Dios no puede conocerse de manera empírica u objetiva, no puede descubrirse externamente, sino que se debe de recibir voluntariamente en el corazón, cuando Dios nos la revela. Alguien en algún momento escribió y declaró, el corazón y no la cabeza es el hogar del evangelio. Qué bonitas palabras, me impactan, ¿verdad? Ninguna especulación o ningún razonamiento humano puede descubrir o explicar la verdad salvadora de Dios, porque el razonamiento, porque como Pablo continúa, ¿verdad?, diciendo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Lo sigue diciendo en 1 Corintios. Entonces, Juan también afirma, ¿verdad?, que de estas personas que aunque Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo,
Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. También Isaías dijo, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. En Juan 12. Entonces, así como sabios y entendidos, no se refiere a la capacidad mental, sino a una actitud espiritual orgullosa. Por eso compara con niños. Niños no se refiere a una edad o a una capacidad física, sino a una actitud espiritual humilde. Un niño depende totalmente de lo que otros le suplan, ¿verdad? Todo lo que él necesita. Es a niños espirituales los que reconocen que están indefensos, que son indefensos en sí mismos. Y son a estos niños a quienes Dios ha decidido soberanamente revelar sus verdades del reino. Entonces, el contraste entre sabios y entendidos y los niños no está entre el conocedor y el ignorante, o en ser educado o ser una persona inculta, o brillante o sencilla. Es un contraste entre aquellos que creen que pueden salvarse a sí mismos por su sabiduría, por sus recursos o por sus logros humanos, en diferencia de los niños que saben que no pueden hacerlo por sí mismos. Se trata entonces de una comparación entre quienes confían en sí mismos y los que confían en Dios. Segundo elemento es la revelación. Dice, continúa diciendo Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estas palabras de Jesús son básicamente un comentario sobre el versículo 25, ¿verdad? Ampliando la verdad de que Dios decidió revelar su voluntad a los niños, a los espiritualmente humildes. Y en lugar de hacerlo con las personas que son orgullosas o autosuficientes. Una invitación verdadera a la salvación, entonces, debe considerar la revelación de Dios, porque ningún individuo, ni siquiera el más determinado o sincero, podría conocer el camino hacia Dios, a menos que el Señor se lo dé a conocer. La senda de la salvación se expone únicamente a través de la revelación soberana de Dios. Y esta es una afirmación muy clara que Jesús hizo de su deidad. Esta comparación que él hace, nadie conoce al Hijo, ¿verdad? Sino el Padre, y nadie al Padre, sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto describe la relación íntima y única que había entre Jesús y el Padre. Entonces, en esencia, pues ellos son uno, ¿verdad? Pero son inseparables. No había duda en las mentes de los oyentes de Jesús en cuanto a lo que él dijo, ¿verdad? De que él era su Padre. Y esto era un reclamo de deidad. Y al margen de su deidad, no hay evangelio ni salvación. Es por eso que estos judíos que no creían en Jehová, en Jehová Padre, pero no reconocían a Jesús y por eso, simplemente por eso no podía haber evangelio ni salvación para ellos. Era necesario reconocer a Jesús como su Señor. Entonces, en algún momento de la eternidad, ¿verdad? El Padre asignó estas cosas al Hijo. Y eso lo dice Juan 5:21 al 24. Y fue debido a que se le había concedido toda la potestad, ¿verdad? Todo el poder en el cielo y en la tierra, que Jesús tenía el derecho de enviar
por ejemplo, a los 12 que mandó y después mandó a 70 a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El propósito de los milagros de Jesús fue demostrar su autoridad sobre todo, o sea, sobre las enfermedades, los demonios, la naturaleza, la vida, la muerte, el pecado. Él tenía autoridad para perdonar pecados, para salvar del juicio divino, para controlar de forma soberana todo, tanto en la tierra como en el cielo. Entonces, el hombre en sí mismo no tiene forma de descubrir cómo es Dios, porque nuestra mente es finita, ¿verdad? No podemos captar la naturaleza infinita de Dios. Por eso Jesús dice que debido a que el Hijo es divino, solo el Padre divino lo conoce. Y de igual forma, ¿verdad? Nadie conoce al Padre, a Dios, ¿verdad? Sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, la filosofía, hermanos, hay muchas filosofías hoy en día en el mundo, muchas religiones, y son totalmente incapaces de razonar a Dios o a su verdad, porque pertenecen a un orden inferior. Ajá. Las ideas y los conceptos humanos son terrenales y son totalmente infructuosos para producir verdad o guía espiritual. Dios debe incursionar, entrar en lo vacío del entendimiento humano y mostrarse, ¿verdad? Porque es la única forma en la que el hombre lo puede conocer. Lo que entonces Jesús nos enseña aquí acerca de la revelación que Dios hace de él mismo es sencillo, pero también es profundo. Es la persona que hace a un lado la sabiduría humana, el conocimiento humano, y que se vuelve como un niño indefenso e iletrado, la que Dios escoge para revelársele. Ajá. A Dios, dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tercer elemento, hermanos, es la fe. Entonces, cuando Jesús dice, venid a mí, ¿verdad? En el 11:28 de Mateo, venid a mí. Así como la parte del ser humano en la salvación es llegar humildemente, también tiene que llegar con fe, ¿verdad? A pesar de que nuestras mentes finitas, ¿verdad? No puedan comprender por completo la verdad, la gracia y la fe son inseparables en la salvación. Jesús declaró, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y después añadió, y al que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo en Juan 6:37. La salvación entonces no viene a través de un credo, una iglesia, un ritual, un pastor o cualquier otro medio humano, sino solo a través de Jesucristo, quien dijo, venid a mí. Él hizo la invitación. Venir entonces es creer hasta el punto de estar dispuesto a someterse al señorío de Cristo. Cuarto elemento, hermanos, ya casi termino, es arrepentimiento y descanso. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Trabajado se traduce de un participio presente activo y se refiere en sentido figurado a un trabajo duro, arduo, ¿verdad? En tratar de agradar a Dios y de conocer el camino de salvación. Jesús llama que acudan a Él todos los que están agotados por tratar por sus propios recursos agradar a Dios, mientras que cargado sugiere las cargas externas causadas por los esfuerzos inútiles de las obras de justicia. Ajá. Jesús hace un llamado al arrepentimiento, a volverse de la vida que estaba solo centrada en las obras, en el mérito, y venir a Él. Los que están trabajados y cargados se desesperan en su capacidad propia de agradar a Dios
llegan al final de sus propios recursos y entonces cuando ya no ven ningún otro recurso, se vuelven a Cristo. La desesperación es parte de una verdadera salvación porque una persona no viene a Cristo mientras conserve confianza en sí misma. La persona que con humildad recibe la revelación de Dios hace de sí mismo y de su camino de salvación, ¿verdad? Que se regresa de la carga insoportable de su pecado y sus propios esfuerzos y que viene a Cristo con las manos vacías. Esa es la única persona a la que Dios salva. Después dice hallar descanso, yo los haré descansar. Esta palabra, anapauo, del griego, significa refrescarse o revivir. Como el trabajo de un largo viaje, Jesús promete descanso espiritual a todos los que vienen a Él en arrepentimiento y fe humilde. El descanso de Dios es un tema muy común en el Antiguo Testamento. El Señor le advirtió a Israel: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día del Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Después de citar este pasaje, Hebreos, ¿verdad? En Hebreos hay una advertencia a quienes tienen pues una fe poco sincera en Cristo. Dice Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así como estos israelitas se rebelaron contra Moisés en el desierto, ¿verdad? Y que se les negó la entrada a la tierra prometida a causa de la incredulidad. Por esa misma razón se les niega la entrada al descanso en el reino de la salvación de Dios a los que no confían por completo en Cristo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, dice Hebreos 4, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, reposo, esta palabra, ¿verdad? Equiparándola, ¿verdad? Con el descanso espiritual que Dios ofrece a quienes confían en su Hijo, se define de la siguiente manera. Reposo como algo que está fijo y estable. De igual modo, estar en el reposo de Dios es tener la maravillosa seguridad de que nuestro destino eterno está seguro en Jesucristo. Y también reposo se define como estar seguros y confiados. Cuando entramos en el reposo de Dios, se nos concede la seguridad de que lo que Él comenzó en nosotros, dice la buena obra, Filipenses 1:6, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. También reposo se define como recostarse, descansar o depender de. Como hijos de Dios, entonces podemos depender con total seguridad de que nuestro Padre Celestial suplirá todo lo que nos haga falta conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Y por último, hermanos, el último elemento es la sumisión. Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La salvación implica entonces, hermanos, sumisión, porque es imposible para Cristo ejercer su autoridad o su señorío sobre aquellas personas que se niegan a ser obedientes, ¿verdad? De ahí que la invitación de Jesús incluya un llamado a la sumisión, que lo simboliza con un yugo. Un yugo estaba hecho de madera tallada a mano y se ajustaba al cuello o al lomo de un animal particular, ¿verdad? Que debía usarlo a fin de evitar todo roce.
Por obvias razones, entonces, el término se usaba ampliamente en el mundo antiguo como una metáfora de la sumisión. El yugo era parte del arnés que se utilizaba para jalar una carreta, un arado o una viga de molino, y era el medio por el cual el dueño del animal lo mantenía bajo control y lo guiaba para hacer el trabajo. Entonces, a menudo se habla de que de estudiantes, ¿verdad?, que están bajo el yugo de su maestro, ¿verdad? Un antiguo escritor judío dijo: pon el cuello bajo el yugo y permite que tu alma reciba instrucción. Este es el significado que Jesús quiso dar a entender, ¿verdad?, cuando dijo llevar mi yugo, porque agrega aprender también de mí. Y este aprender se relaciona íntimamente con discípulo, con ser discípulos, ser aprendices. Y esto refuerza la verdad de que los discípulos de Cristo son aprendices sumisos, es decir, que se someten al señorío de Cristo. Y por muchas razones, entre las más importantes se encuentra permitir que Él nos enseñe a través de su palabra. Un yugo simboliza entonces obediencia, y la obediencia cristiana incluye aprender de Cristo. El poder de la salvación entonces es totalmente por gracia, sin obras, ¿verdad? Pero la salvación de Cristo sí produce buenas obras. Por eso Efesios 2:10 dice, ¿verdad?, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, debido a que Jesús es manso y humilde de corazón, Él otorga descanso, Él no otorga cansancio, ¿verdad?, a las almas de aquellos que se les someten y hacen la obra de Él. Su yugo es fácil y ligera es su carga. Y su carga no es como una carga tipo la del faraón, quien oprimió cruelmente a los hijos de Israel, o como los escribas y fariseos que cargaban a los judíos, ¿verdad?, de su época, con un legalismo que ni ellos mismos podían llevar a cabo. Cristo nunca nos va a oprimir, ¿verdad?, ni nos dará una carga demasiado pesada de llevar. Su yugo no tiene nada que ver con exigencias de cumplir obras de la ley, y mucho menos con cosas de tradiciones humanas. El esfuerzo de obediencia del cristiano a Cristo produce gozo. Así lo dice Juan 5:3, ¿verdad? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Entonces, la sumisión a Jesús produce la más grande liberación que una persona puede experimentar, y en realidad es la única libertad verdadera que se puede experimentar, porque solo a través de Cristo alguien se libera para poderse convertir en lo que Dios quiere que esa persona sea. Y bueno, hermanos, yo con esto termino. Vamos a orar por la palabra. Bendito Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Bendito Dios, tenemos, Señor, el tiempo a veces limitado, bendito Jesús, pero yo sé, Señor, que tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, bendito Dios, y que tu palabra, Señor, nunca llega vacía, bendito Padre. Que ninguna filosofía o pensamiento humano, Señor, va a ser más eficaz nunca en la vida de una persona, Señor, que el versículo más pequeño de tu palabra, bendito Padre, porque tu palabra, Señor, es la autoridad de Dios. Tu palabra, dice Timoteo, Señor, es inspirada por Dios y es útil, Señor, para corregir, redarguir, Señor, los caminos, los pensamientos, el corazón del ser humano, bendito Padre. Gracias, bendito Señor, porque tenemos libertad para poder escudriñarla, para poder estudiarla, Señor, y compartirla, bendito Padre, por este medio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Sé, Señor, el resto de esta tarde y este fin de semana, Señor, con cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones a todos, hermanos. Gracias, Jazz. Gracias, Pastor David. Que Dios los bendiga. Gracias, Pastor Yazaret. Bendiciones a todos. El Señor les guarde.